nosotros perseveramos en nuestro Dios, el Dios de Israel, el fuerte de Israel, el campeón de Israel, el santo de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos Dios. A Él llamamos Altísimo y a Él enaltecemos. En el secreto de su presencia nos regocijamos en Él. Somos fortalecidos en el poder de su fuerza. Meditamos en su palabra. Su palabra nunca vuelve a Él vacía, porque Él la prospera en cada uno en aquello para lo que nos la envía. Somos enseñados por nuestro Dios, Dios y Padre del Señor Jesucristo y Dios y Padre nuestro. Canten con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamen con júbilo. Entonen canción, hagan tañir el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Toquen la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy el Dios de Israel, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Dios de Israel se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Nosotros tenemos Dios. Él es nuestro escudo, nuestro estandarte, nuestra bandera. Significa nuestro todo. Andamos en pos de nuestro Dios. A Él clamamos. Cuando oramos, a Él oramos. Y todo lo que hacemos, ante Él lo hacemos. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Nunca somos neutrales. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Por ejemplo, hoy oí a unas mujeres hablar de unas personas que haciendo artes mágicas daban salud a la gente. Y yo les contesté, en la pandemia no había ninguno, todos se habían escondido. Nosotros no nos apartamos ni a la izquierda ni a la derecha. Nosotros tenemos Dios. Él es el autor de nuestras vidas, autor y consumador de nuestra fe. En su mano están los tiempos de cada uno y las sazones. Solo en nuestro Dios confiamos. Producimos frutos de labios que confiesan su nombre. Dios de Israel, Santo de Israel, Adonai Hashem, el verdadero Dios.
Nosotros somos soldados de su milicia. Nosotros utilizamos toda la armadura completa del Todopoderoso Dios de Israel. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Rogamos a nuestro Dios que nadie nos arrebate su palabra, que nos dé su hermoso Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y rogamos a nuestro Dios que envíe más obreros a su mies. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y aceptarán las personas de los impíos? Defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. Libren al afligido y al necesitado. Líbrenlo de mano de los impíos. ¿No saben? ¿No entienden? Andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, ustedes son dioses. Y todos ustedes, hijos del Altísimo. Pero como hombres morirán. Y como cualquiera de los príncipes caerán. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Nosotros andamos en pos de nuestro Dios, Dios de dioses. Rogamos su voluntad en todos los que hacen pecar a su pueblo contra él. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que son piedra de tropiezo para los niños, en los que enseñan falsas doctrinas, en los que dividen su reino. Somos enseñados por nuestro Dios. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero, y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere, y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro, con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. ¿Hallaste miel?
come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviese sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y el Dios de Israel te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ejemplo, una vez más Dios nos enseña a través de su pueblo. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y el Dios de Israel te lo pagará. Como ejemplo, el Dios de Israel nos enseña a través de su pueblo. Cuando entró la organización terrorista Hamas, terroristas palestinos, y asesinaron gente en Israel, en esa guerra comenzada por estos terroristas palestinos, Israel desde el primer día envió medicamentos, alimento para bebés. Cuando se hizo un cese al fuego, un acuerdo entre ambas partes en esta guerra fue para vacunar a los niños palestinos víctimas de los terroristas, y se cumplió esto. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Toneladas de alimento y eran llevadas desde Israel a territorio palestino, a Gaza. Eso nosotros no podemos ser ejemplo, porque cuando hubo un conflicto por Beagle, cuando en cada guerra que, por ejemplo, Argentina y Gran Bretaña, el pueblo argentino no llevó alimento ni medicamentos para asistir a los niños de Gran Bretaña, ni cuando fue el conflicto con Chile. El pueblo argentino, cuando estuvo ese conflicto con Chile, el pueblo argentino no llevó toneladas de alimento, no asistió al pueblo chileno, pero nosotros sí podemos dar un ejemplo respecto a Israel. Y oramos, porque con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, hecho está. Oramos por todos aquellos que alzan su mano contra los niños del Dios de Israel, que su trabajo le han costado,
El Dios de Israel tiene pueblo para su gran nombre en toda raza, tribu, pueblo, lengua, linaje, nación. Nosotros oramos por la voluntad de nuestro Dios, su deseo cumplido en todos aquellos que nuestro Dios aborrece. Somos enseñados en su palabra que el Dios de Israel aborrece a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También nuestro Dios aborrece a los que toleran a los que son como Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y no quieren arrepentirse de su fornicación. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada uno. Somos enseñados por el alto, sublime Dios de Israel. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo. Y dice: ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas, y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare,
amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su oído se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Agradecemos a nuestro Dios que nos disciplina, nos esfuerza, despierta nuestros oídos a la corrección. Agradecemos a nuestro Dios que Él prospera nuestra introspección, nuestro arrepentimiento, porque no queremos llamar a lo malo bueno ni a lo bueno malo. No queremos ser necios. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos enseña. Somos enseñados por Dios respecto a lo que Él aborrece. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que Él aborrece. Por ejemplo, los que se introducen en lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que no velan, en los que han perdido el primer amor, el amor del principio, el amor de la juventud. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que son tibios, ni fríos ni calientes, tibios, y están para ser vomitados de la boca de nuestro Dios. Rogamos, suplicamos, imploramos la voluntad de nuestro Dios, su deseo cumplido en todos los que Él aborrece, en todos los que levantan su mano contra su trono, contra el trono de nuestro Dios, contra el señorío de nuestro Dios, contra el reino de nuestro Dios, contra sus hijitos. Todo lo que aconteció tiene el valor de ejemplo para nosotros. El Dios de Israel es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Y nos enseña, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto al Dios de Israel y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y el Dios de Israel escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Dios de Israel envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Dios de Israel y contra ti. Ruega al Dios de Israel que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y el Dios de Israel dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta,
Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partieron de Obot y acamparon en Ije, Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas del Dios de Israel, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos, que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a Beer. Este es el pozo del cual el Dios de Israel dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este canto, este cántico: sube, oh pozo, a él canten, pozo, el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Naaliel, y de Naaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos, hasta que pasemos tu territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jahaza y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas: vengan a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sehón, porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Sehón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas del Arnón. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad, por Sehón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos. Pereció Hesbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas, y echaron al amorreo que estaba allí, y volvieron, y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces el Dios de Israel dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo, y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente
sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Todo lo que el Dios de Israel nos da, ¿no lo hemos de poseer? Pues, por supuesto que lo poseeremos. Todo lo que el Dios de Israel desposee a otros delante de nosotros, por supuesto que lo poseeremos. Él es nuestro Dios. A cada pueblo ha fijado una habitación en cada tiempo. Agradecemos a nuestro Dios que nosotros pedimos su voluntad. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. Como somos enseñados por el Señor Jesús, mis ovejas reconocen mi voz. A cada uno nos llama por nuestro nombre, y sus ovejas reconocemos su voz. No seguimos la voz de los extraños, porque no reconocemos la voz de los extraños. Nosotros oramos por cada uno de los que son voz, de los que no tienen voz. Oramos a nuestro Dios, estar donde Él quiere que estemos. Una puerta que el Dios de Israel abre, nadie la puede cerrar. Una puerta que el Dios de Israel cierra, nadie la puede abrir. Cuando el Dios de Israel manda a Noé que edifique un arca, porque iba a acontecer el diluvio. Cuando entra Noé y toda su casa, el que cierra la puerta es el Dios de Israel. Y Noé y toda su casa fueron salvos. Una puerta que el Dios de Israel abre, nadie la puede cerrar. Una puerta que nuestro Dios cierra, nadie la puede abrir. Él nos da el escudo de su salvación. Y a Él oramos por cada servidor del Dios de Israel. Suplicamos a nuestro Dios que sus servidores alcancen plenitud y sirvan a nuestro Dios con plenitud. Nosotros oramos porque los servidores del Dios de Israel se vistan de justicia, se vistan de salvación. Oramos a nuestro Dios porque envíe más obreros a su mies. Agradecemos a nuestro Dios, nuestro pan de cada día, esta vida, cada oportunidad, nuestra salud. Agradecemos a nuestro Dios su presencia, su protección. Agradecemos a nuestro Dios que pone paz dentro de cada uno y nos enseña, y nos guía, y nos revela. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar
Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traigan de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Nosotros agradecemos que el Dios de Israel no hace acepción de personas. Aunque los apóstoles no tenían nada, ni un pez, pero el Señor Jesús los guió y tuvieron buena pesca. Y el Señor Jesús los guió no solamente para pescar, sino también
se reveló a ellos. Y a Pedro, Simón Pedro, también le pide que apaciente a su rebaño. Nosotros, sin cesar, perseveramos en nuestro Dios y pedimos su guía. El Dios de Israel cada día añade a su reino a los que han de ser salvos. Y oramos por cada autoridad, como somos enseñados acerca de la gestión de cada rey, cómo gestionó la economía, cómo gestionó el honrar a Dios, cómo fue su gestión en cuanto a lo militar. Un líder, una autoridad puede ser de bendición para el pueblo o no. Puede perjudicarse a sí mismo, a toda su casa y causar la caída de un pueblo. Desde luego que oramos por las autoridades. Oramos porque el Dios de Israel es el que pone y saca reyes. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Lo que el Dios de Israel quiere, eso sucede. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en la autoridad que estableció sobre Argentina, en el presidente Milei, y su voluntad en cada persona bajo autoridad. Oramos por la libertad avanza en Argentina, la libertad avanza en Tucumán. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la reelección del presidente Milei en el año 2027. Oramos por Lisandro Catalán. Rogamos la guía del Espíritu Santo del verdadero Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo para el electorado al votar en los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Por ejemplo, estaba viendo declaraciones del presidente Bukele y él dijo que El Salvador se llama El Salvador por el Señor Jesús y que pidieron ayuda a Dios que les ayude con El Salvador. Él no dijo está todo perdido, ya no hay más que hacer. Él no dijo es la naturaleza, no podemos hacer nada. Y también oí declaraciones de Bukele en las cuales él dice que una persona, un turista puede ir con el celular que le gusta y la ropa que le gusta y la cartera que le gusta y Bukele, el presidente Bukele les asegura que no les va a pasar nada. Y también hay declaraciones de él en las cuales dice que en El Salvador se dice 3 doritos después. Porque si hay alguien que roba, en poco tiempo, en el mismo día, esa persona con la misma ropa que robó, con lo que robó, está en la cárcel. Porque ha trabajado mucho en la justicia. Nosotros agradecemos a nuestro Dios que no confiamos ni en hombres ni en mujeres. Pedimos la voluntad de nuestro Dios. El Dios de Israel es nuestro Dios que nos sostiene en pie, nos guarda sin caída. Rogamos la voluntad de nuestro Dios que nos enseña. Todo lo que aconteció tiene el valor de ejemplo. Él nos revela. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo,
oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá, como le han visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles.
Agradecemos a nuestro Dios, que no hace acepción de personas, y Él nos puede guiar a cada uno. Oramos por cada uno, por la casa de cada uno, por los seres amados de cada uno, por la familia de cada uno y por los que nos consideran sus enemigos. Rogamos la voluntad de nuestro Dios, porque existimos para hacer su voluntad y no Él la nuestra. Por ejemplo, a Israel le dio en heredad su parte, desde el río hasta el mar. Nosotros respetamos la voluntad de nuestro Dios. No nos oponemos a la voluntad de nuestro Dios. De nuestro Dios es toda la honra, la gloria, la gracia, el poder, la fuerza, la alabanza. El Dios de Israel es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las fuentes y en los abismos. Santificamos el nombre de nuestro Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y pedimos su voluntad en todo y en todos, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.